en verla, en estar aquí y la exponencia, porque como sabemos, ¿verdad?, los lineamientos de la iglesia pues es pasar la prédica a la pastora, ¿verdad?, y que nos la revisa, y así es como pasamos a predicar. Entonces siéntanse pues bien, porque si ya ella la autoriza es porque pues ahí estamos, ¿no? Y como dice, y como hemos aprendido, que para poder enseñar, primero debemos de ser enseñados. Esto lo estoy comentando porque de esto se trata. Las personas nuevas que tenemos aquí o que nos están viendo, es necesario dar un repaso, ¿verdad?, de lo que es el tabernáculo. Voy a dar una pequeña introducción como cheque, pues es nuevo, ¿verdad?, en la palabra y apenas está conociendo, ¿no? Entonces, cuando un expositor hace su tema, pues tiene que pensar, ¿verdad?, en todos sus alumnos, en cómo estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la pastora Silvia estaba en la escuela Nueva Creación allá en Tlacotepec, pues empezó desde cero, por eso se llama Nueva Creación, y tenía dos grupos, de quinto y de sexto. Entonces yo la acompañaba a ver sus clases, y pues a unos les tenía que hablar de una manera y a otros de otra, ¿verdad?, porque eran dos grupos y dos niveles diferentes. Entonces el tema se llama el tabernáculo, pero en sí vamos a ver una herramienta que se usó y quién la usó dentro del tabernáculo, como habíamos hablado en la prédica que me tocó anteriormente, que fue, ¿verdad?, el tabernáculo y de los instrumentos que usaban, ¿verdad?, para que estaban dentro del tabernáculo, la cubierta del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo es tienda sagrada o santuario portátil y provisorio donde Dios se reunía con su pueblo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Éxodo 33, 7, 10. Ay, equivoqué. Perdón. Ya se quiere aquí adelantar. Entonces vamos a ver Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. En la Biblia se utilizan dos frases compuestas para designar tienda, el tabernáculo de reunión. El término en hebreo básico, mishkan, traducido tabernáculo, proviene de un verbo que significa morar. En este sentido, en algunos casos es correcta la traducción de esta palabra, morada, habitación y residencia. Entonces, el nombre, el tabernáculo de reunión, tiene diferentes nombres, ¿verdad?, en el hebreo. Ahorita los vamos a ver. También llamado como la tienda de la congregación, el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo en hebreo es ogel, morada, el santuario, la tienda de reunión. Entonces, vamos aprendiendo que se llama de diferentes formas, que ya cuando a nosotros nos digan, pues nos hablen, ¿no?, del santuario, híjoles, en la Biblia, ¿cuál es el santuario?, ¿no? Entonces, llamado también como la tienda de la congregación, el tabernáculo. Nuevo Diccionario Bíblico. En su significado técnico más estricto, el término tabernáculo se refiere a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colgaban alrededor de una estructura de bastidores de madera formaban la morada de Dios. Entonces, para que nos vayamos aprendiendo estas definiciones, son muy importantes para cuando nosotros como ministros pues le podamos exponer a los alumnos o a sus discípulos pues estas cosas, ¿no? Que ampliemos más su conocimiento, más su panorama de ver la palabra de Dios. Yo ahora que estoy haciendo esto del tabernáculo, a mí se me hacía muy pesado, muy pesado. Decía, híjole, Señor, pues, ¿por dónde empiezo? Si se me hace muy, por ejemplo, si han escuchado a algunos siervos, ellos explican el tabernáculo, ¿no?
y como que muy, bueno, algunos sí lo hacen muy ligero y otros como que muy pesado, entonces, híjole, Señor, y más siendo jóvenes, ¿no? Híjoles, tengo que estudiar lo del tabernáculo, híjoles, tengo que estudiar Levíticos, ¿no? Porque siempre, la pastora nos ha dicho, estudien Levíticos, también Clau cuando nos decía, estudiemos Levíticos, y yo así de, ay, qué tedioso, ¿no? Pero ahora que me he estado profundizando y estudiándolo de una manera en que a mi nivel, ¿no? Pues créanme que me estoy enamorando de estos temas. En la mañana me decía la pastora, apúrale. Le digo, sí, es que, ¿qué crees? Que me metí a investigar y ya encontré más cosas y le quiero meter más. Y, y es así. Cuando tú te metes a investigar un tema y dices, ya tengo mi diapositiva, híjoles, vuelves a buscar porque te queda como que la espinita, ¿no? De seguir investigando, de seguir analizando, y tú dices, híjoles, le quiero meter más a la diapositiva, pero pues no, ¿verdad? Siempre así como que partes claves para no aburrir al que me está viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una parte importante de quién trabajaba dentro del tabernáculo. ¿Han escuchado de el que ahorita vamos a ver, que es Bezaleel? Bueno, pues él es una parte muy fundamental en este versículo. Dice Éxodo 31:11, ¿qué nos dice, Claudia? Habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Así es, entonces dice aquí que Dios le habló a Moisés y le dijo, ve y dile a Bezaleel que yo lo dotaré, ¿de qué? De sabiduría, de inteligencia, en ciencia, en toda arte. O sea, arte, o sea, que algo iba a diseñar, algo iba a crear. Ajá, entonces, así como vimos que los gersonitas eran preparados para algo, fueron preparados o escogidos para algo, también lo es Bezaleel. Los coatitas, ¿verdad? Eran los encargados de llevar todas las cosas, ¿verdad? Del lugar santísimo y algunas otras. Entonces, así también Bezaleel, el hijo de Uri, fue escogido. Ahorita vamos a ver por qué. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab. Ellos trabajaron juntos durante este tiempo, dice, y a todo varón a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Vamos a ver de qué forma. Dice Bezaleel, significa, Bezaleel de la tribu de Judá simboliza al Mesías. Es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Su nombre significa en la sombra de Dios. Ajá, entonces él, el Señor lo escogió. Y ahorita vamos a ver para qué lo escogió. Bezaleel es el nombre del arquitecto del primer tabernáculo. En hebreo significa a imagen de Dios. De la misma manera Dios ha hallado un arquitecto, a un constructor del tabernáculo del segundo éxodo. Entonces, Bezaleel, dicen que como fueron en una parte, ahorita me parece que lo puse, fueron, así lo puse, dice que ellos eran esclavos de Egipto. Y dice que ellos empezaron ahí a conocer todo porque hacían el ladrillo. Entonces ya tenía parte, pero aún así el Señor vino y le dio. ¿Por qué? Porque iba a ser el candelabro. ¿Qué más iba a ser? Los querubines, ¿qué más? Todo lo que se tenía que fundir en oro, Él lo hizo. O sea, parte por parte. Ahorita, para que entiendan un poquito más, vamos a ver un video. Pero primero quiero saber que ustedes entiendan quién era Bezaleel y con quién trabajó.
porque no nada más era si se dieron cuenta en la anterior, ¿qué está usando? El cincel y martillo. ¿Para qué? Para formarlo. O sea, no es de que con una piedra, ¿no? Híjole, Señor, que el Señor nos dijera, pues hagan algo, ¿no? O nos manda una revelación y hagan algo, y nosotros a la primera, a la segunda, y vemos que la piedra no se rompe. Como humanos somos si somos, ¿cómo se llama? Si somos persistentes, vamos, y lo hacemos a paso, pero si no, típico mexicano, ¿verdad? Ay, mañana lo hago, ¿no? Y más nosotros los jóvenes, que somos así, que nos cuesta aún, ¿verdad? En unas traducciones dice que él era joven. Entonces, imagínense. Dice, Bezaleel le impartió ciencia, es decir, inteligencia, sentido común para aplicar los conocimientos y sabiduría, discernimiento, buen juicio y discreción. Además, recibiría destreza adicional en toda arte, lo que incluía tanto pericia como don artístico en su calidad de artífice principal. Entonces, Dios también le dio un tiempo a él para terminarlo. Y no fue un típico mexicano que diga, no, pues ya me hice los querubines y el arca, no, pues ya me cansé, ¿verdad? No, o sea, le siguió y yo creo que se sintió favorecido en decir, híjoles, lo tengo que hacer lo mejor, lo tengo que hacer, el detallar, lo tengo que hacer. Dice, no solo tendría el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a su realización. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un sueño y lo queremos dibujar, ¿tenemos esa habilidad? No, ya dibujamos que las bolitas, que el palito, y decimos, híjoles, no es como yo lo soñé, ¿no? Entonces buscamos a personas que son hábiles para eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los tratados de México que un día la pastora nos pasó el video? Que dijo la pastora, la esposa de este predicador, dijo, tuve un sueño donde Jesús descendía con un ángel o Jesús con la espada. Entonces dice que fue con uno que sabía dibujar y dice, está perfecto el dibujo, es tal como yo lo vi. Entonces, a eso se refiere esto, tener esa capacidad, ¿no? Yo creo que no diría Bezaleel, no, pues no me puede quedar aquí un ángel deforme, ¿no? O sea, esa cualidad, esa habilidad, dice, luego de haber dado instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo y de sus muebles y utensilios y para la preparación de los materiales, Dios señaló a los que debían dirigir la obra. Bezaleel dirigía a Oholiab, sería su ayudante, vamos a ver. Entonces, ¿sí quedó claro que Bezaleel es la sombra de Dios? Dice Oholiab, significa en hebreo la tienda de su padre. Hábil artesano danita empleado en la construcción del tabernáculo, personaje de la tribu de Dan que colocó en la construcción del tabernáculo a él y a Bezaleel. Dios los llenó de toda sabiduría de corazón para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Diccionario Holman, y él y el otro hombre, el danita Oholiab, eran artesanos habilidosos que estuvieron encargados de construir el tabernáculo, los muebles y ornamentos. Hombres capacitados construyendo los muebles del tabernáculo. Lo que les mencionaba. ¿Lo puedes leer, Pati? Los israelitas que habían sido albañiles y fabricantes de ladrillos en Egipto no estaban calificados para trabajos especiales de artesanía, pero el Espíritu que dio a los apóstoles el hablar en diversas lenguas dio milagrosamente a Bezaleel y a Oholiab la habilidad que les faltaba. Así es, lo que les mencionaba. Dice, cuando Dios honra a una persona, siempre la acompaña con una tarea para desarrollar. Ser empleado por Dios
es un elevado honor. A los que Dios llame a un servicio, los hallará aptos o les dará aptitud, ¿verdad? Muy importante eso, que nos debemos de sentir privilegiados, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad, por ejemplo, yo soy técnico contable, es lo que le decía a una persona, le decía, yo soy técnico contable y para la docencia, cero, ¿verdad? Toda mi familia, parte de la familia de mi mamá y de mi papá son maestros, son docentes y tienen esa habilidad. Los niños, ¿verdad? Por ejemplo, luego en la escuela, los niños ya saben con quién acercarse, en cosas de español, en cosas de básicas, ¿no? Y se acerca con mi hermana, porque pues ya saben, ¿no? Entonces, yo en la docencia una persona me decía, no, pues tú nada que ver con la docencia. Entonces, cuando me dice la pastora, no, pues mí te toca predicar, híjoles, pastora, si supiera que no tengo esa habilidad, pero me tengo que formar, ¿verdad? Todos nos tenemos que formar, y como a Bezaleel le dio en ese tiempo la capacidad de poder hacer cosas. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Decía una persona, Dios no le va a dar un trabajo en el ministerio a una persona que está desocupada, sino que al contrario, ¿verdad? Le da al que más trabajo tiene y más cosas tiene que hacer. Entonces debemos de ser aptos para todo. Por ejemplo, para pedir las ofrendas se necesita aptitud, ¿verdad? Para buscar versículo, para no decir un texto fuera de contexto o no contradecirnos, para cualquier cosa. Por ejemplo, se me viene cuando nos cambiamos de lugar, una vez me pusieron a trapear, y pues yo trapeo, ¿no? Como joven, ¿no? No sé, ¿no? Y llega un hermano y me dice, ustedes se han de acordar de él, y me llega, y se para así y me dice, Mil, estoy viendo que no sabes trapear. Y yo, ¿cómo? Si así se trapea. Y dice, no, pues agarro el trapeador y me enseñó cómo. Y yo así de, ¿no? Pero en mínimas cosas tenemos que ser aptos tanto en lo secular como en lo espiritual. Vamos a ver algunas definiciones de esto, y les voy a poner un video para que entiendan un poquito. Dice, martillo. La palabra martillo procede del latín martellus. Se trata de una herramienta de trabajo que sirve para golpear algo, para romper, deformarlo o incrustarlo. Los albañiles, si bien usan martillos, prefieren el uso de macetas que tienen un tamaño y peso mayor. En el diccionario Mundo Hispano, el Antiguo Testamento usa principalmente dos palabras en este respecto: a patis, un instrumento para alisar o moldear metales, y para romper piedra. Otra definición, martillo designa tanto el instrumento del herrero como el del picapedrero. De esta palabra viene el nombre macabeo. Patish es un sinónimo y se usa en sentido figurado. La palabra de Jehová se compara al martillo que quebranta la piedra. Babilonia se tilda como el martillo de toda la tierra. Ahorita vamos a ver, les quiero explicar un poquito. Si tuviéramos a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, Iván nos pudiera ya decir, ¿no?, un poquito del uso, porque él trabaja, ¿verdad?, carpintería. Entonces, todo martillo sabemos que está compuesto de un mango y de una cabeza. Hay diferentes tipos de martillo. Dice, martillo con cavado de madera, cabeza crónica. Martillo de bola. Dice, las cabezas de los martillos, de acuerdo con su uso, se fabrican en diferentes formas, dimensiones, pesos y materiales. Martillo de carpintero, martillo de peña, martillo de mazo. Entonces, también, si ustedes se han dado cuenta, los zapateros usan otro tipo de martillo, ¿verdad? No van a usar porque deshacen el zapato. Bueno, que aún así le pegan y no se deshace porque es plástico.
es piel. Ajá, entonces también hay que saber qué tipo de martillo. Por ejemplo, queremos destruir un ejemplo, queremos destruir un vaso de cristal. Si le damos uno con fuerte, ¿verdad? Depende la cosa que quieramos destruir o quieramos formar, en este caso que vamos a ver, tiene que ser alguno de estos, de saber. Dice, el martillo sirve para moldear, dar forma, para metales duros, herramienta para lo que está endurecido, para cuando algo se ha vuelto metálico o como piedra. Ajá. En internet, herramientas de golpe son las que ven. Dice, martillo, existen diferentes clases de acuerdo el oficio y uso que se le dé. Son martillos que tienen una cabeza de plástico y sirven para golpear materiales blandos. Ajá. Ahí lo podemos ver. Les voy a poner un video y ahorita se los explico. Vamos a verlo, pongan atención. A ver si se alcanza a ver. Pero ha sido la piedra el material que ha dado mayor nobleza a sus fábricas. Es lo que se conoce como obra de cantería, término que procede del latín cantus o trozo de piedra. De él derivan igualmente las palabras cantera, lugar del que se extrae la piedra, y cantero, el hombre que la trabaja. En otro tiempo, el gremio de los canteros tuvo una importancia decisiva y de su seno saldría el futuro arquitecto. Entre las tareas iniciales con las que se enfrentan los canteros se encuentra la de separar de la roca viva los grandes bloques de piedra. Estos se trasladan luego al taller para su escuadrado o corte en bloques de menor tamaño para su más fácil manejo. El procedimiento utilizado en uno y otro caso es el mismo, ya que después de marcar el bloque que se quiere cortar, por la que se llama línea de rotura, se introducen con cuidado unas uñas metálicas en sus cajas. A continuación se golpean con una maza, con tiento y por igual, intercalando golpes en los laterales de la piedra para ayudarle a abrirse. Finalmente, el bloque de piedra cede obediente por la línea marcada de un modo sorprendentemente regular. Los talleres de cantería, ayer y hoy, animados por el continuo golpeteo de las herramientas durante las horas de trabajo, reúnen a los oficiales y aprendices bajo la dirección de un maestro. Cada cual está atento sobre el banco de trabajo a la piedra que tiene que labrar. En este caso veremos desbastar un sillar o paralelepípedo de piedra, que en realidad es lo que se llama el sólido capaz, pues de él se saca una pieza de cierta complejidad tras eliminar el material sobrante. Su forma final la desconocemos, pero el oficial la vislumbra desde los primeros pasos. En primer lugar, y siempre con un cincel de boca cortante que golpea con una maceta de sección circular o campana, se rebajan sistemáticamente los bordes del bloque, dejando vivas sus aristas. Estas bandas, de unos 2 o 3 centímetros, se afinan al máximo, comprobando su horizontalidad por una regla o un simple listón de madera. Esta sencilla operación permite al cantero hallar la línea del plano en cada una de las caras del bloque, pudiendo eliminar a partir de aquí con mayor seguridad el material sobrante. Para esto se ayuda de un escafilador o un cincel más potente por su boca y corte, dado que el trabajo es más vasto. Por último, cuando se alcanza el nivel de las aristas, el cantero comienza a rebajar este plano de un modo más cuidadoso, evitando los alabeos. Luego, con una bujarda de cabezas recambiables para hacer más o menos fino su acabado,
allana la parte central hasta que queda totalmente plana su superficie. Por el mismo procedimiento se preparan las distintas caras de trabajo, pasando a obtener planos inclinados cuando la pieza lo requiere, como es el caso. Sobre esta cara se trazan ahora unas líneas paralelas para distribuir y sacar los perfiles de unas futuras molduras cóncavas y convexas, separadas por bandas rectas, de tal modo que el perfil último de la pieza será bistilíneo, tal y como previamente se ha dibujado. Para ello, con un riguroso orden de trabajo, se obtienen primero los planos iniciales de cada una de las molduras, y sobre estos, con una gravina de boca dentada, se va dando forma a las molduras con pequeños golpes, sin separar la herramienta de la piedra. Como la pieza escogida hace esquina o ángulo hacia afuera, es necesario trazar la línea diagonal en que se produce el quiebro y proceder del mismo modo por el otro lado. Ahora se cuenta con la ventaja de tener la referencia de uno de sus lados, pero por otra parte el encuentro de los dos planos ha de ser perfecto, por lo que el cantero con gran seguridad apura con el cincel la cortante arista, pues no cabe aquí el menor error. Estos elementos arquitectónicos ocupan lugares distintos en el edificio, por lo que el cantero debe resolver no solo los ángulos en esquina hacia afuera, sino también hacia adentro. Esto entraña otro tipo de dificultades que se resuelven por el mismo procedimiento y con análoga maestría. Mientras que estos oficiales siguen trabajando frisos, cornisas y todo tipo de molduras de planos rígidos y geométricos perfiles, otros canteros del taller acometen otro tipo de obra más delicada y próxima a la escultura, como es la labra. Solo quería que vieran un pedacito para que se dieran ustedes a la idea de lo que Bezaleel tuvo que trabajar, porque Dios no se la puso fácil a Bezaleel, no le dijo, pues hazme unos moldes y ahí mete el oro fundido y hazlo. No, sino que él tenía que hacer la base del candelabro, las partes, los brazos, ¿verdad? Y las flores que lo adornaban. Entonces, era una tarea difícil. Pero dice que, ¿verdad? Dios lo dotó. Ahorita vamos a hablar de otra persona que también, de los canteros. Si pusieron atención, el video menciona canteros. Ahorita lo vamos a ver, pero esa responsabilidad de Bezaleel y junto a Oliab, ¿verdad? En decir, híjoles, no, pues ya me cansé, hay que echarnos un molde de los querubines y ahí fundimos el oro y ya. No, sino que, o sea, todo tenía un tiempo, un espacio para poderlo, después de tenerlo en bruto, lo tenían que formar. Y es como nosotros a veces somos piedras nosotros. Porque hay algunas veces que dicen, por más que nosotros, un consejo, ¿no? Cuando las abuelitas están atrás de los nietos, y es que mira, hijo, no seas así, y es que mira a tu mamá, y es que obedécela, y ¿qué dice el nieto? Ya, abuelita, ya, es que tú no entiendes las dos partes, ¿verdad? Y dices que mi abuelita, mi mamá es así, y da su explicación. Pero la abuelita no se cansa, o no me van a dejar mentir, ¿verdad? Las abuelitas que están ahí, las que ya tienen nietos, que están ahí atrás, y luego escuchan los hijos mayores y ¿qué les decimos? Ya déjalo, mamá, ¿verdad? Ya, que va a entender cuando él quiera. Pero muchas veces nosotros somos así con la palabra. Podemos pasar mucho tiempo en la congregación dejándonos pegar, pero no nos dejamos formar. Entonces, es algo increíble que por más golpes, es por ejemplo, ¿no? Cuando ahorita que se está viendo o que se ve en las familias, que dicen las esposas, pégame pero no me dejes, ¿no? Entonces, y va a la iglesia y se le dice y se le da una consejería
muchas veces por eso los siervos desertan en dejar ya de dar consejería, porque la mujer es necia o porque el marido es necio, ¿verdad? Entonces podemos recibir golpes, martillazos, pero no dejarnos cambiar. Vamos a Primera de Crónicas 22:2. Leemos del 1 al 2 nada más, para entender un poquito de lo que hablaba este video, de los canteros. ¿Lo puedes leer, Pati? 22, Primera de Crónicas 22 del 1 al 2. Y dijo David: aquí estará la casa de Yahweh Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Dice que este video, ¿verdad?, llamó a los canteros, y dice que para, ahorita como vimos en el video, que tenían que en la piedra tienen que poner clavos en puntos clave para que la piedra se pueda romper. Si ustedes se dieron cuenta, era en una forma lineal, que pudiera al mismo tiempo. Y si ustedes se dieron cuenta en el video, daban enfrente, bueno, ahí en caso de ahí sería al lado, al otro lado y en medio, para que después la piedra pudiera explotar, bueno, pudiera romperse. Entonces, en algunos dicen que los canteros se subían a la piedra y ponían clavos. Y bueno, ahí vimos que depende de la piedra, me imagino, es el clavo, ¿verdad? Entonces dice que los canteros escogían la piedra que querían romper. Entonces no creo que los canteros dijeran, no, pues una piedra chiquita. No, ellos escogían la piedra más grande para poder hacer este trabajo. Y así somos nosotros. Nosotros, ¿qué dice un versículo de la palabra de Dios? Que dice que la palabra es el martillo. Entonces, si la palabra es el martillo, ¿nosotros qué somos? La piedra. Por ejemplo, Pablo, Saulo de Tarso era llamado, ¿verdad? Y Dios, al primer martillazo, ¿qué fue lo que hizo? Lo tiró del caballo y lo dejó sin vista, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿en dónde le dio? ¿Qué era lo que más se le subía a Pablo? Porque dice que en el original Saulo tiene un significado que era uno el que le gustaba derramar sangre, un sanguinario. Entonces, ¿en qué le dio Dios? ¿En qué punto Dios tuvo que poner un clavo para poder empezar a romper su piedra? ¿En qué se lo puso? En su orgullo. Fue lo primero, porque lo hizo sentir de lo peor. Lo hizo sentir que después de haber hecho tantas cosas, después no fue nada. En ese momento. ¿Por qué? Porque Dios lo bajó en el área secular, pero ahora lo quería poner en el área espiritual y alto. Y fue un gran evangelista. Entonces, Dios puso ahí un clavo en su orgullo. Y fue como lo empezó a hacer ir. Porque dice que cuando ponían los clavos en el video es para que la piedra ¿qué? Ceda y pueda romperse. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que ceder. Por ejemplo, ay Señor, si yo sé que soy, ahorita lo vamos a ver, en dónde Dios puede poner esos clavos, esos clavos en un punto estratégico, ahorita vamos a ver, para podernos nosotros
romper, tal vez en estructuras mentales. ¿En qué más nos puede poner el Señor? Cuando venimos de una religiosidad, ¿dónde? En la religiosidad. O es como nosotros en nuestra familia, sabemos en qué puntos no le podemos hablar a las personas, y más siempre en nuestra familia, porque se enojan, se sienten heridos, ¿no? Por eso es bueno que el pastor, ¿verdad? A veces decía un predicador, no, yo prefiero que Dios primero me jale las orejas que recibir un martillazo de él. Y yo decía, no, pues sí, porque muchas veces nuestro pastor nos jala las orejas, ¿verdad? Y más cuando empezábamos, ¿no? Que ya cometíamos una imprudencia, o que ya decíamos algo mal en la prédica, ¿verdad? La pastora no fue de que ya dijiste algo mal, como ella fue formada, ¿verdad? Y bájate, ¿no? 40 minutos y te me bajas, ¿no? Como nos los ha contado, sino que se espera al final y nos dice, tuviste este error, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando le mando la prédica a la pastora, le digo, pastora, dígame en qué estoy mal, porque pues yo todavía me falta mucho, ¿no? Siempre decimos eso. Entonces, es importante dejarnos que nos amartillemos también por los que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en lo familiar, ¿no? O en lo de líder. Cuando uno es líder, los alumnos o los que están abajo, los que el líder discipula o están a su cargo, deben de dejar, ¿verdad?, a que se les corrija, para poder así formarlos. La pastora muchas veces nos ha contado de su formación, que decimos, híjoles, no, pues nos tocó ya una pastora de amor, ¿verdad? Conforme fue cambiando. Entonces, así vamos a ir aprendiendo. Otro, dice, un herrero para moldear el acero necesita calentarlo a altas temperaturas y darle forma golpeando continuamente con su mazo. De igual manera, en nuestro corazón necesitamos del fuego del Espíritu Santo y la instrucción diaria de su palabra para quitar la dureza de nuestros corazones y formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Para quién es el martillo? ¿Alguien sabe para quién es el martillo? Vamos a verlo. Para lo que hablábamos, ¿verdad? Los duros de cerviz. Sabemos que, como nos los muestra ahí, que la cerviz se encuentra en esta parte, ¿verdad? Y el ego. Ustedes saben que la identidad que se mueve en el ego, ¿quién es? Leviatán, el orgullo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que somos orgullosos, o que, híjoles, el hermanito ya no nos habló, híjoles, ya nos sentimos, ¿verdad? Decía que las personas que son las más sentidas son las más orgullosas. Entonces, ahí, si alguno de los que nos escucha, de los que nos ven o de los que estamos aquí, todavía ahí en lo secreto nosotros sabemos que todavía tenemos esa parte, pues hay que decirle, Señor, pues pon un clavo ahí, ¿verdad? Súbete en mí, como los canteros, ¿verdad? Que se subían a la piedra y ponían los clavos. Y dice que al último golpe, ya para romperla, se bajaban de la piedra y le dejaban caer con un golpe el mazo, y se rompía la piedra. Entonces nosotros igual, Señor, híjoles, súbete en mí y ponme un clavo aquí, en este punto, en este otro, porque necesito ser roto, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Un corazón de piedra
¿verdad? A los corazones de piedra que sabemos que son difíciles de cambiar. Y ahorita vamos a ver en quién había dureza de corazón. ¿En quién más necesita ponerle ahí un clavo? A los necios, ¿verdad? Ahora la juventud es muy necia, en que tú le dices, cambia, mira, deja esto, mira, haz esto. Y no, somos necios, somos aguerridos y como dice el mexicano, nos montamos en nuestro burro y hacemos lo que queremos, ¿verdad? ¿A quién más? Al ignorante. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los pueblos que no tienen cultura y tú les quieres poner cultura en sus mentes para que conozcan, son muy aguerridos a sus tradiciones, a sus culturas. Y lo hemos visto en documentales que, o sea, no lo aceptan. Entonces, la ignorancia, ahí también en nuestra ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, a los faltos de conocimiento. Por ejemplo, le puse en el internet tercos, a los tercos, y dije, pues la voy a poner, y así apareció, así tal cual está la imagen de allá, así está. Terco, mula, ser terco. Y yo dije, ay Señor, que los hermanos me perdonen, pero así lo describe su significado. Terco, mula, ¿no? Hay algunas familias que decimos, ay, eres bien esa palabra, ¿no? Eres bien mula, no entiendes. Ya te dije una y otra vez y no entiendes. Entonces fue algo que a mí me movió cuando decía mula. Yo dije, ay, sí es cierto, en algunas cosas sí, porque igual los jóvenes, desde un principio que recibíamos las clases y no entendíamos, joven, no andes con pareja del mundo. ¿Y qué hace el joven? Pareciera que le dije, no, pues vete con las del mundo, ¿no? Es, por ejemplo, veía una prédica de un siervo que decía que por qué el ángel le dijo a la mamá de Sansón que no tomara vino. ¿Qué más? Así es. Entonces, ¿por qué tú le dices a una persona que no tome vino? Porque ya lo trae, porque saben que a escondidas se toman sus copitas, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos habla por hablar. Si nos dice, por las palabras que hemos recibido, apártate del mundo, ¿no? Es porque sabe que algo tenemos ahí, que el Señor tiene que poner un clavo ahí y quitarnos esa parte, y más en los jóvenes, porque nos dicen, joven, no andes con un yugo desigual. ¿Por qué? Porque lo hacemos, porque el Señor nos conoce, o le dijera a los adultos, ¿no? Que dijera, en vez de jóvenes, le dijera adultos, ¿no? No andes con las del mundo. ¿Por qué? Porque se supone que los adultos ya tienen más razonamiento, más, ¿cómo se dice? Más capacidad, más entendimiento, o de lo que han visto, han vivido, pues dicen, no, pues mejor me alejo, ¿no? Pero no, sino que ese es referente la palabra joven. Entonces, este es un libro, El terco de Zamora, Romance de ciegos. Entonces, con el simple título, tú lo lees y dices, pues sí, ¿no? Porque somos tercos. Y yo dije, ay Señor, que los hermanos me perdonen con esa palabra, pero describe bien, ¿no? La imagen. Dice, la falta de conocimiento de Dios trae destrucción. Si nosotros no nos dejamos destruir esa roca, cuando somos rocas, otra cosa nos va a destruir. La falta de conocimiento. Hay personas que por falta de conocimiento se destruyen las iglesias. ¿Por qué? Porque dejamos entrar
cosas, doctrinas, ¿no? O ponemos al líder, ¿no? Orgulloso aquí enfrente. Si tú tienes un maestro que es aplicado, así van a ser los alumnos. Si tú tienes a un maestro, que muchas veces no me dejarán mentir en las escuelas, y más en la primaria se da, que dice, no, yo quiero mejor cambiar a mi hijo de turno, porque el maestro es así, ¿no? Cuando es un maestro que no le echa ganas, ¿no? O que es, por ejemplo, que no se asea en lo personal, ¿no? Entonces, tú viendo a un maestro enfrente, pues empiezas a ver sus cualidades, y más cuando te acercas a él. Entonces, así es. Entonces, tengamos cuidado. Algo que Dios no necesita un martillo, pues es cuando hay personas que son más fáciles de moldear, del barro, ¿verdad? Hay personas que somos de barros o jarritos de Metepec, ¿verdad? Que con cualquier insulto ya se nos abrió una grieta ahí. Pero aquí estamos viendo que hay personas que se forman con martillo y personas que el mismo Señor Jesucristo las forma de barro, cuando tienen un carácter más noble, más dócil. Nosotros ya sabemos de la familia, ¿no? O del liderazgo, que personas se formaron a puro martillo y cincel, ¿verdad? Lo sabemos y los conocemos. Y hay otras personas que solamente con la prédica o con el estudio o con la administración somos rápidos, ¿verdad? En cambiar, en ceder. Pero hay unas que sí, el Señor dice, no, pues, le dirá a los ángeles, pásenme el martillo y el cincel, ¿no? El versículo la imagen, una de las imágenes que veíamos del corazón de piedra, ¿verdad? Es cuando les habla en Ezequiel 11, 19, 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y no sean por pueblo, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces, ¿qué quería a los que les estaba hablando? ¿Qué les quiso dar a entender? Con el ejemplo que les puse de la mamá de Sansón, que no obedecían sus ordenanzas, que no guardaban sus decretos y que no cumplían. Por eso les dice, yo les daré un corazón de carne, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Porque muchos así estamos. Muchos a veces decimos, ay, ¿por qué el Señor por qué me dijo que soy orgulloso? ¿No? Pues porque lo eres, porque lo traes en tu genética. Porque el Señor aún moldea nuestra genética. Dice Proverbios 25, 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Entonces también ahí nosotros usamos el martillo. ¿Para qué? Para hablar mal de otras personas. Entonces el Señor también nos ha dado esa herramienta, ese martillo, y nos ha dado muchas cosas para formar a las personas, ¿no? A los que están a tu alrededor. O los estás formando con los martillos, o estás formando fortalezas más grandes en ellos, o de dos. Ahí está de dos. Por ejemplo, antes decíamos, pónganse los cascos porque la prédica ya va a empezar. Hemos dicho eso, ¿verdad? Las pedradas, ¿no? Entonces, ahora quitémonos el casco y dejemos que el Señor con su palabra nos amartille, ¿verdad? Ahora todo lo que decimos, dice que nuestra boca tiene poder. Entonces ahora todo lo que decimos
tengamos cuidado, porque tal vez tú no puedes o no te das cuenta. Por ejemplo, yo tuve un maestro que siempre me decía, eres esto, eres una burra, eres una tonta, eres una poca cosa, o varias palabras que me decía, y yo así me formé en la primaria. Me formé con mucho miedo, con mucho de decir, yo le decía a mamá, yo no quiero estudiar la secundaria, yo no quiero estudiar la prepa, porque yo tenía miedo. Y de esa forma me amartillaron, me formaron. Pero ahora conocemos al Señor y decimos, quiero ser, ahora Señor, usa tú tu martillo y derríbame y vuélveme a formar a mí. ¿Por qué? Porque a veces son mentalidades que tenemos en la cabeza que no nos podemos quitar, ¿no? Igual a lo mejor no te formó tu maestro, pero a lo mejor te formó tu mamá, o tus hermanos, o tu papá, ¿no? O personas que tienen mucho dolor contra el liderazgo, porque pusieron ese martillo con su boca, ¿verdad? Pusieron ese martillo con su boca y empezaron ahí a hacernos más fuertes, más orgullosos, más sentimentales. Y eso no. Entonces debemos de decirle, Señor, ahora sí usa tú tu martillo, pon los clavos en las partes importantes o las partes que tú quieres quitar. Cada uno de nosotros sabemos en dónde el Señor o dónde tú quieres, anhelas que ponga su clavo, ¿no? Para que venga con el martillo y te rompa. Solamente tú sabes. Si eres muy enojón, ¿no? O algunas de estas partes que vimos, el egoísmo, el ser tercos. En algún tú, mientras terminamos, ve pensando en cuál. Si el mundo sabe en lo espiritual que tiene poder, también el mundo de Satanás sabe y lo usan. A mí me sorprendió este título de este libro que dice el martillo de las brujas, para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. La masa es ya algo más pesado. Entonces sabemos que cuando tenemos que buscar información, cuando estamos buscando información, tenemos que tener cuidado. No me metí mucho, solamente lo que pude rescatar. Dice, estuvo desde el siglo XVII, lo usaban para el juicio de las brujas, fue el segundo libro más vendido después de la Biblia. 400 sintieron el mazo, 330 las degollaron, 150 fueron a prisión. Entonces se dan cuenta espiritualmente para qué lo usaban. Para torturarlas, para destruirlas. Entonces a mí me sorprendió mucho, porque muchas cosas de lo que usa el mundo, pues en el mundo espiritual muchas veces nosotros sabemos que el mundo espiritual de las tinieblas usa muchas cosas y nosotros a veces no lo sabemos. Entonces ya no me metí más a investigar, pero está sorprendente este libro. Empecé a escuchar el audio y, o sea, al escucharlo pues se siente, ¿no? el ambiente, pero pues sí sufrían y eran personas que decían, no, pues ya no le pegues, ¿no? Porque pues, pero por todo lo que hacían, tenía todo el mundo en ese tiempo en contra de esto. Entonces dice, siempre se golpea al que es recto, a los torcidos generalmente se les deja tranquilos. No queremos eso, ¿verdad? Queremos que aunque estemos torcidos,
el Señor nos amartilla. Dice, el resentimiento, la amargura y el odio te hace daño a ti mismo. Perdona y sé libre. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14, 15. El martillo del Señor tiene muchas funciones en nuestras vidas. Debemos descubrir cuáles son para que dejemos que actúe Dios en nuestra vida. Nosotros podríamos decir que como piedras tenemos muchos orificios para que Dios pueda ahí meter su clavo. Por ejemplo, nosotros tenemos oídos y de nuestros oídos podemos sembrar muchas cosas que no son buenas, pero mejor dejemos que el Señor nos trabaje con su martillo y que Él sea moldeándonos. No sé, que el Señor, ¿por qué nos habló de este tema? Que este tema no se pierda de sus corazones. Tal vez ustedes ya están siendo rotos, pero a lo mejor los de su alrededor todavía les hace falta ser amartillados, ¿no? Entonces, pongámosle a nuestros seres queridos que va a llegar un momento en que el Señor los tenga que amartillar y que les dé el convencimiento el Espíritu Santo de que va a llegar ese momento y que se deben de dejar, ¿verdad? ¿O qué otro mensaje le podemos ir a dar a nuestra familia o a otra persona? Sino que cambiemos. Cuando tú vas y le das el evangelio a una persona, ¿por qué empiezas? Por el renovar su mente, el renovar cómo está su mente y que la rinda a Jesús. Entonces eso también nosotros debemos de hacer, ¿no? Entonces, y pueden haber muchos ejemplos de martillos, pero principalmente si vamos a empezar a conocer, es decirle, Señor, que ahora ya voy en esta etapa, ahora qué martillo vas a usar o qué clavo vas a usar, porque si el Señor ya nos amartilló y otra vez nosotros volvemos a lo mismo, pues yo creo que el Señor va a decir, no, pues aquí necesito otro martillo más, una masa, y necesito un clavo más fuerte porque este no entiende, ¿no? Entonces, de que somos necios a veces, sí, de que muchas veces en el liderazgo, nosotros cuando somos líderes también tenemos que cambiar, lo tenemos que hacer. Porque como les decía, para enseñar a otras personas, nosotros primero debemos de ser formados, ¿sí? Pues bendecimos al pueblo de Dios en las redes sociales y ese fue el mensaje de hoy.